Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy le vamos a exponer el tema sobre corrosión y el punto de inflamación. Los integrantes son mi persona, Stephanie Aliaga Corilla, mi compañero Chuquilín Medina y Jurado Vila. Le pasamos a mi compañero para que pueda exponer la introducción. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar acerca de la introducción al tema ya presentado. Los hidrocarburos son compuestos de gran importancia en la naturaleza y están integrados por átomos de hidrógeno y carbono. Forman el esqueleto básico de las moléculas de la materia orgánica. Los podemos encontrar en formaciones geológicas como en estado líquido, que es el petróleo, el estado gaseoso y gas natural. Los hidrocarburos son fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso para la fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. Esta presente exposición tiene como finalidad exponer dos variables importantes como la corrosión y el punto de inflamación, las cuales serán explicadas a continuación. Pasen la PPT, por favor. Ya. Con respecto a los objetivos, nuestro objetivo general es conocer y entender el tema de corrosión y punto de inflamación. Nuestros objetivos específicos, que es explicar la importancia de la corrosión y el punto de inflamación. Y por último, identificar los parámetros de trabajo de la corrosión y punto de inflamación. Pasa la PPT. Ahí. Con respecto a la corrosión, su generalidad, el proceso electroquímico de oxidación ocasionado por la interacción entre distintos materiales y el medio ambiente. La corrosión provoca el desgaste gradual de una gran variedad de superficies a lo largo del tiempo, perjudicando especialmente a los elementos metálicos. Este elemento se origina debido a las diferencias químicas que existen entre los metales y su entorno. El fenómeno de la corrosión es una de las principales fallas en las instalaciones petroleras y la mitad de estas fallas están vinculadas debido a la presencia de gases de dióxido de carbono y ácido sulfúrico, los cuales se disuelven en la fase acuosa del fluido, produciendo diferentes formas de corrosión. Por parte del punto de inflamación, mide la tendencia de la muestra de formar una mezcla inflamable con aire bajo condiciones. Esto quiere decir que es la temperatura más baja a la que se emite vapor suficiente para formar una mezcla inflamable en el aire, con la presión atmosférica estándar. Además, indica la posible presencia de materiales altamente volátiles e inflamables en un material relativamente no volátil o no inflamable. Vamos a ver la importancia de estas pruebas. Pasa la PPT, por favor. Ya, ¿por qué es importante hacer una prueba de corrosión? Los ensayos de corrosión son muy importantes en la industria química para poder determinar el grado de resistencia de los materiales y mejorar sus prestaciones. Esto resulta fundamental para evitar accidentes, ahorrando grandes sumas de dinero en daños y reparos. Las pruebas de corrosión son procedimientos de experimentación en los cuales determinadas muestras son expuestas a condiciones corrosivas extremas de forma artificial. El objetivo es estimar cuál es el grado de resistencia de las sustancias ante escenarios ambientales. Este método puede ser usado para medir y describir las propiedades de los materiales, productos o conjuntos con respuesta al calor. Y con respuesta al calor y la llama bajo condiciones controladas en el laboratorio. Y no puede ser usada para describir evaluar riesgos de fuegos, de materiales bajo condiciones de fuego real. Sin embargo, los resultados de esta prueba pueden usarse como condiciones, como elementos en el establecimiento de riesgos de fuego que toman en cuenta todos los factores que son pertinentes al
al establecimiento de riesgo de fuego para un uso final particular. Pasamos a la otra PP. Bueno, continuando con la explicación, aquí tenemos un proceso de la corrosión, que primero se hace la preparación de muestras, luego de base de fino superficial, secado, características de las muestras en dimensión, peso, identificación de la muestra, también preparadas las muestras, insertan sus respectivas secciones de ensayo, luego hacen un seguimiento y para finalmente analizar su superficial por NAV y perfilometría láser. En estas imágenes se observan un estudio realizado es real en una producción que maneja aproximadamente 2.000 barriles de crudo por día y está a 1.260 psi. Se utilizan muestras para la prueba y son denominadas muestras tipo T. En las secciones de ensayo de 154 y 102 se colocaron 12 muestras tipo D, como se observa en la imagen inferior, y todas las muestras fueron fabricadas de acero al carbono API 5 litros grados B, el cual es material convencionalmente utilizado en las líneas transparentes de hidrocarburo. Ahora pasamos con el punto de inflamación. Ahora continuamos con los puntos de inflamación. Como materiales tenemos el equipo de ensayo Penske-Martens, que consta de una copa, una tapa de ensayo, un obturador, dispositivo de agitación, fuente de calentamiento, fuente de ignición y baño de aire y plato superior. También se necesitarán dispositivos de medición de temperatura. Los que pueden ser termómetros de rango de los que se indican con las especificaciones ASTM o dispositivos electrónicos de medición. Como reactivos tenemos unos solventes de limpieza y el tolueno y acetona. El tolueno y acetona son solventes muy inflamables y peligrosos para la salud, por los cuales tenemos que tener mucho cuidado. En procedimiento primero se prepara el equipo. Es donde tiene que estar en una superficie plana y como en una mesa para que se mantenga firme. Y también antes de comenzar el ensayo se tiene que limpiar y secar todas las partes del equipo y sus accesorios para garantizar que el solvente utilizado sea eliminado totalmente. Luego estamos en procedimientos que para llenar, primero se llena la copa con la muestra de ensayo hasta una línea que se muestra aproximadamente y ahí es donde va a finalizar. Luego la temperatura de la copa y de la muestra de ensayo se debe de tener al menos en un rango máximo de 18 grados centígrados. Luego se enciende la llama de 3.2 milímetros a 4.8 milímetros. Luego se aplica la temperatura de 5 a 6 grados centígrados. Al aplicar la temperatura de 5 a 6 grados centígrados, esa es una razón que tiene que ir en ese rango para poder encenderla. Y máximo puede ser hasta 11 grados centígrados. Finalmente se enciende el dispositivo para que se agite la muestra entre 90 y 120 RPM. Punto de inflamación, los parámetros de trabajo. Primero tenemos que definir este parámetro
que es la mínima temperatura a la cual un combustible líquido emana la cantidad suficiente de vapores con el aire alrededor de la superficie como para inflamarse momentáneamente al aplicar una llama. El siguiente parámetro es la presión. Un aumento de presión elevada, el punto de inflamación y una disminución de la presión lo reduce. Esta segunda situación debe tenerse más en cuenta, ya que en zonas de mayor altitud la concentración inflamable se alcanza con más facilidad. Es decir, cuando más bajo sea la temperatura de ebullición, será también más baja la temperatura de inflamación y mayor será el riesgo de que salga ardiendo la sustancia, como se observa. A continuación voy a darle algunas medidas con respecto a este punto. Según tiene clasificación y un margen de temperatura a las cuales se va a generar. La clasificación son extremadamente inflamable, fácilmente inflamable, inflamable y lo que son considerados combustibles. Esta es una clasificación de la inflamabilidad. Para extremadamente inflamable hay un margen de punto de inflamación, se le considera menor a 0 grados Celsius. Fácilmente inflamable, el punto de inflamación se considera en un rango de 0 a 21 grados Celsius. Para la clasificación inflamable se tiene un rango de punto de inflamación entre los 21 grados Celsius hasta los 55 grados Celsius. Y como combustible se le considera un margen con un punto de inflamación mayor a 55 grados. Ahora, es importante conocer la inflamación del combustible, y esto se utiliza para determinar el riesgo de incendio de líquidos y permite distinguir líquidos inflamables de líquidos combustibles. Por otra parte, nos permite conocer también la calidad y pureza y condiciones de almacenamiento y operación del combustible. Eso sería con respecto al punto de inflamación. Ahora vamos a pasar a explicar la corrosión. Este es un problema en el medio ambiente y también en las industrias, en particular en la industria de petróleo y gases y los ambientes marinos costeros. Esto ocurre debido a que las características físicas, químicas, biológicas, mecánicas, térmicas y corrosivas de estos fluidos afectan a la resistencia a la corrosión de los elementos de la infraestructura industrial, es decir, a los equipos con los que se trabaja en el proceso en el cual se va a estar refinando petróleo, ¿no?, dentro de la industria. Se tiene lo siguiente para poder analizar los parámetros del trabajo. Lo primero que se debe hacer es la detección del ácido sulfídrico o también el H2S. El ácido sulfídrico pertenece a la familia química de los ácidos minerales. Es altamente tóxico, corrosivo y reactivo. Según una reacción química, se tiene que el acetato de plomo más el ácido sulfídrico reacciona como sulfuro de plomo y dos moléculas de ácido acético. Dentro de la industria se trabaja con un aparato detector de este gas. Este es un equipo para la detección del ácido sulfúrico en el transporte de los refinados o del mismo petróleo por los ductos. De cómo opera, consiste en que el ácido sulfúrico reacciona por contacto con una cinta impregnada de acetato de plomo, la cual previamente es de color blanco y comienza a tornarse marrón debido a la reacción que ya he mencionado, ¿no? Otro parámetro a controlar también es la detección de la humedad. La concentración máxima de humedad en el transporte de cualquier refinado de petróleo o el mismo crudo está regido a una norma, la cual es la NOM-001-SECRE-2010, y esta es de un margen de 110 miligramos por metro cúbico. Eso es todo por mi parte hasta
Hasta Y ahora tenemos conclusiones que se entendió sobre la corrosión y punto de inflamación, ya que se explicó su importancia y algunos procedimientos y aplicaciones de ambos. También se explicó la importancia de la corrosión y punto de inflamación, donde la corrosión es importante ya que se verifica para disminuir las pérdidas si en algún momento se ocasionan. En el punto de inflamación sirve para controlar, medir y describir las propiedades de materia o de conjuntos de punto de inflamación. También se identificó los parámetros que son detección de ácido sulfúrico y de humedad, que eso vendría siendo de la corrosión, y del punto de inflamación sería que se identificó la temperatura como un parámetro que a partir de la cual llega a estar expuesto al punto de ignición el vapor. Ahora les paso con mi compañero. recomendaciones. Recomendaciones contra la corrosión es incrementar el espesor de las paredes y también controlar la composición de las cuales estos equipos son fabricados, ¿no? Conformación de recipientes, evitar el arrastre de contaminación de aire combinadas con recubrimientos, accesos para mantenimientos y reparación. Algunos de los métodos más importantes para reducir la corrosión por cambios ambientales son bajar la temperatura, disminuir la velocidad de los líquidos, eliminar el oxígeno de los líquidos y reducir las concentraciones de iones. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.